Amigos de Conti TV, estoy gratamente complacida de contar nuevamente con la presencia del economista Juan Carlos Matthews. Él visita nuestra casa de estudios y esta vez para hablar de competitividad. Y vamos a hablar un poquito del rol, qué desafíos enfrentan los profesionales de este campo. A ver, de hecho, y has saltado a la luz en esta última semana, el gran desafío como país y como profesionales tiene que ver con el tema de competitividad a todo nivel, ¿no? Y hemos visto cada vez que se ha publicado el ranking global de competitividad del World Economic Forum que Perú ha ido teniendo progresos del puesto 73 al 67, del 67 al 61, lo que significa una mejora importante pero insuficiente, ¿no? Se han visto algunas áreas donde Perú tiene una posición bastante destacada en estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, apertura comercial con 19 tratados de libre comercio, con un plan estratégico nacional exportador que lo respalda, con un Consejo Nacional de Competitividad que está haciendo su trabajo. Y por otro lado se ven las áreas de rezago, ¿no? En la parte de educación principalmente, salud, infraestructura, aún facilidades para hacer negocios, y son tópicos donde Perú tiene que poner mucha atención, sobre todo porque nos encontramos a mitad del gobierno de turno y por tanto es el momento como para emprender esas grandes reformas, porque luego es difícil esperar que en el último año este o cualquier gobierno emprenda reformas de largo alcance. Sobre este punto debemos entender que crecimiento económico no es igual a desarrollo económico. Explíquenos un poco las diferencias que hay entre ambos. Cierto, cuando hablamos de crecimiento económico estamos estrictamente refiriéndonos al comportamiento del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno mide la producción de bienes y servicios de un país o una región en un momento determinado en valor, ya sea en soles, en dólares o en la moneda que fuera, ¿no? Entonces cuando se dice que el PBI de Perú es 100.000 millones de dólares y crece a 110.000 millones de dólares, se habla de eso, de un crecimiento económico de 10%. Si por el contrario pasa de 100.000 millones de dólares a 90.000, habremos entrado en un periodo de recesión económica, ¿no? Por eso es importante aclararlo para que no se confunda con el concepto de desaceleración económica. Desaceleración es bajar el ritmo de crecimiento, que es lo que viene pasando con la economía peruana desde el 2010. Las tasas de crecimiento están siendo más bajas, pero seguimos creciendo, ¿no? Ahora, desarrollo económico tiene como condición el crecimiento económico, pero le suma algo que es extraordinariamente importante, que es indicadores de bienestar, ¿no? Y dentro de los indicadores de bienestar, el más importante en forma agregada es la reducción de los niveles de pobreza. Lo importante es ver que Perú en los últimos 8 o 9 años ha tenido una reducción significativa de los niveles de pobreza. Siempre podemos pensar que es insuficiente porque en algunas regiones del país siguen existiendo bolsas de pobreza importantes y sigue existiendo pobreza extrema, pero de todas maneras es una señal de valor que se haya reducido como 17 puntos porcentuales en la última década. Conversábamos con algunos profesionales, economistas también, que visitaron nuestra casa y nos decían que el Perú puede crecer aún mucho más, pero ¿qué está dificultando o está desacelerando de repente este crecimiento que ellos afirman es posible? Claro, por un lado es cierto que hay una parte importante que es explicada por el propio mercado. Si Perú se ha insertado a la economía global, si Perú tiene 19 tratados de libre comercio, 95% de lo que exporta y 90% de lo que importa lo hace con países con los que se tiene un tratado, pero encara una crisis a nivel global, ¿no? Que se ha ido extendiendo, una desaceleración de la economía china que ahora crece a 7%, antes crecía a 10%, Estados Unidos que ha crecido a mayor lentitud a la que se tenía previsto antes, y una Europa que le está costando aún salir la recesión. La venta, la colocación de nuestros productos afuera también tiene esa limitante que es la demanda. Pero por otro lado, si queremos hacer que el crecimiento logrado por el Perú sea sostenible, este tema de las reformas es fundamental, y una de ellas en particular, que es la reforma educativa, porque al final del día, en cualquier país, en cualquier institución, en cualquier empresa, en cualquier universidad, lo más importante es el activo humano, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué el mercado se abrió y vienen bancos de los más pesados del mundo, el Citibank, el HSBC,
y el banco de crédito sigue siendo el banco número uno del país. O sea, no es por la plata, no es por la tecnología que hoy día se puede adquirir, es básicamente por los equipos, la capacidad gerencial, el conocimiento del mercado. Entonces, en todo el talento humano es el punto clave y por tanto una reforma educativa es trascendental y le daría sostenibilidad a ese crecimiento. Y también otro tipo de reformas internas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los impuestos, que en nuestro caso, en vez de facilitar los negocios de las familias, impide muchas veces por el tema de los presupuestos altos y todo ello que genera al final informalidad. Sí, a todo nivel, ¿no? Porque uno puede mirarlo en diferentes áreas y si uno se focaliza, por ejemplo, en algo que conversamos en la charla, que era el sector de turismo, hay una extraña discriminación entre la exportación de bienes y la venta de servicios turísticos, que al final es una exportación de servicios, ¿no? Donde los incentivos que tiene, por ejemplo, la exportación de bienes de recuperación de IGB no se cumplen en el sector de servicios. Entonces, no se entiende el por qué se está en el fondo desestimulando y se está discriminando entre bienes y servicios. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Y cuando uno lo mira en forma global, obviamente es razonable que tengas una institución como SUNAT interesada en recaudar porque esa recaudación es la que permite hacer inversiones en el país. Pero en muchos casos la queja es de una presión tributaria muy alta que en parte explica el por qué existe altísimos niveles de informalidad en el país, ¿no? Es uno de los países en Latinoamérica con las tasas más altas de informalidad y una de las explicaciones es el alto costo de la formalidad y lo vemos pues por ejemplo en un IGB de 18 puntos porcentuales, ¿no? Entonces tú dices, cualquier empresario, el más sano, estaría viendo alguna posibilidad eventual de abrir una oficina en Ecuador o en Bolivia, en algún país donde le permita, sin que sea evasión, sino no pagar un IGB que le puede restar muchísimo su rentabilidad y busca caminos que le permitan esa salida y de repente es una inversión o abrir una oficina en otro punto. Y eso pasó, si no me equivoco, con el tema de los impuestos a la cerveza, después también ahora con los conciertos, que nuevamente estamos teniendo más acogida y también la visita de mayores representantes musicales. Claro, porque se trata no de restarle recursos a SUNAT, sino de bajar la carga tributaria, pero ampliar la base, es decir, reducir los niveles de informalidad y lograr que todos paguen. Si tú tuvieras impuestos no del orden de 18, sino del orden de 3 o 4%, sí podrías como Estado presionar porque el bodeguero o el que vende molienda en la esquina te tenga que pagar, y seguro lo haría, porque por 3, 4 puntos porcentuales sí la puede jugar, pero por 18 no. Y se puede recaudar incluso mayores impuestos. Claro, es lo que pasaba en el ejemplo que tú mencionas de los espectáculos internacionales, que el negocio, la industria de espectáculos internacionales estaba valorizada en $8 millones en el 2007, hoy día bordea los $100 millones, ¿no? Entonces la recaudación es mayor, una tasa más baja, pero es mayor porque la torta creció, ¿no? Claro que sí. Hablando de competitividad, que fue el tema de hoy, ya las barreras que teníamos antes y que usted mencionaba, que era, por ejemplo, los aranceles para exportar, ya no son tanto la dificultad que encuentran los empresarios, sino más bien la calidad de sus productos. Sí, por supuesto. O sea, los aranceles, incluso en el caso particular de Perú, si uno quería importar hacia el Perú, estaban en el orden de 100% en los años 80. Esto bajó a inicios del gobierno de Fujimori en los 90 a 66%, y a la salida del gobierno de Fujimori estaba bordeando el 13%, ¿no? Hoy día estamos en 2.2% como promedio ponderado. Y pongo Perú como un ejemplo, pero en general en el mundo la tendencia es a que los aranceles vayan desapareciendo. Y lo que sí se está fortaleciendo a nivel de todos los países es altos estándares de calidad con respecto al producto, con respecto a los procesos productivos certificados y a la propia presentación, el empaque, el embalaje que utilizas, ¿no? Entonces han aparecido muchísimas certificaciones. En algunos casos son una exigencia del país, en otros casos son exigencia de los propios compradores y en otros casos ni te lo exige el país ni necesariamente los compradores finales, pero frente a varios competidores es una ventaja diferencial. El que tiene el certificado tiene mayor oportunidad que el que no lo tiene, ¿no? Y al actuar en un mercado mundial, muchas veces ya no nos abastecemos para responder a las exigencias del mercado. Y también algo muy importante es buscar el tema de los aliados estratégicos para poder hacerle frente, ¿no? En vez de ver como un enemigo a nuestro competidor, de repente generar lazos que nos permitan trabajar juntos. Eso es súper importante porque hoy día no solamente se están dando alianzas estratégicas a nivel de consorcios o joint ventures o franquicias entre empresas locales, sino también
entre, como bien señalas tú, entre empresas que podrían verse como competidoras incluso de países vecinos como Colombia o como Chile, ¿no? Donde la idea de juntarse, y la Alianza del Pacífico abre ese tipo de posibilidades, es juntarse para atender mercados mayores, por ejemplo el mercado asiático, ¿no? Entonces te topas con compradores chinos en frutas, en hortalizas, en pescado congelado, en maderas, que buscan volúmenes que ninguna empresa en forma individual puede atender, y en algunos casos ningún país en forma individual puede atender, ¿no? A veces por estacionalidad. Claro. La producción de uva de Chile no sale en el mismo momento que sale la de Perú, ni de la de Colombia, ni de la de Ecuador. Pero la demanda es permanente. Claro. Entonces, una posibilidad es establecer esto con socios biotrinacionales y garantizar al cliente en la China una regular, ¿no? Muy bien, y ante todo esto, este panorama actual que se caracteriza por la rapidez, por la transformación, ¿cuál es el rol del economista? De hecho, el economista tiene la seria preocupación de mirar la economía como un todo y también mirar al interior de las empresas el comportamiento de ellas en forma individual. Es decir, cuando hablamos de competitividad, y es una de las tareas que transversalmente toca a cualquier economista, uno lo está viendo a nivel de país como un todo, a nivel de cada una de las instituciones, sean públicas o privadas, y a nivel del individuo, ¿no? Porque finalmente, como decíamos, el activo humano es el más importante y la competitividad también tiene que ver con él, ¿no? Y también estás en un mercado abierto y compites. Ponte a ver, no hay sector, no hay persona, no hay ninguna actividad que no esté afecta por la competencia afuera. Tú podrías decirme, yo no tengo por qué preocuparme del comercio internacional porque yo tengo un spa o un centro de cosmética o una peluquería. Y yo te diría, ¿has visto cómo en Lima han llegado cadenas españolas? Como por ejemplo Marco Aldani, que es una franquicia que viene con toda la fuerza del mundo y comienza a poner un montón de locales con servicios complementarios. Por lo tanto, una peluquería de esquina que no tenga esos servicios, que no tenga esos servicios complementarios que ellos sí saben dar, podría estar condenada a fracasar. Claro. Entonces, hoy día todos están afectados por eso y ese es el tema de preocupación de cualquier economista, ¿no? Ajá, muy bien, entonces hay un amplio campo de acción para el economista, una carrera que tiene muchas especialidades y mucho futuro sobre todo. Muchísimas gracias, gracias al economista Juan Carlos Matius por estar con nosotros nuevamente en nuestra casa de estudio y seguramente lo vamos a tener más adelante. Gracias a ti, un gusto como siempre.